la nube. Voy a comenzar con la grabación de esta clase para de pronto alguna persona que no pueda asistir, porque hoy, digamos que la última clase que vamos a tener del semestre, en la cual tocaremos temas relacionados con la administración del agua. Ya en la próxima AP que nos veamos va a ser la salida de campo a la planta Morro Rico y la Florida. Y no sé si les llegó el mensaje a todos, pero nos vamos a ver en el Parque del Agua. Si alguna persona no les llegó, por favor, de una vez que me cuente. ¿Listo? Bueno, creo que a todos les llegó porque nadie me dice nada. Importante que tengan en cuenta los elementos de protección que deben llevar: casco, botas, pantalón y camisa manga larga para la visita. Para que por favor lo dejen entrar y adicionalmente no olviden enviarme el certificado de inscripción a la EPS. Ahí les coloqué un link donde lo pueden descargar, ya sea que tengan régimen contributivo o régimen subsidiado, porque ya en los próximos días voy a tramitar pues la autorización para que nos puedan recibir. La persona que no me envíe eso, pues yo entenderé que no va a asistir a la práctica. Gracias. Profe, ¿cómo ¿Alguna es? pregunta antes de iniciar? Esto, bota, casco y qué más. Ahí está en el mensaje. ¿No recibieron el mensaje? No, profe. Llegó, yo se los envié por la plataforma Moodle. Les debe llegar a su correo personal. ¿No lo recibieron o no han revisado? Aló. Esto, profe. Si quiere, déjeme ver. Bueno, mientras que echas una revisadita, mientras que miran, voy a seguir aquí dándole acceso a las personas y vamos a continuar. ¿Listo? En la clase anterior, lastimosamente, algunos de ustedes estaban un poco adormilados por el tema de esa madrugada que les tocó ir a la central de abastos, me parece. Y estábamos viendo el tema final ya de la asignatura, que es cómo se hace un balance hídrico agrícola. Veíamos que una vez la precipitación cae en el suelo, dependiendo si el suelo tiene o no cobertura, dependiendo qué tipo de cobertura sea, qué tanta incidencia o qué tanta radiación solar haya, qué temperatura existe en el medio ambiente, la altitud, la humedad, pues va a existir mayor o menor evaporación y transpiración. Y adicionalmente veíamos que la suma de la transpiración y la evaporación se conoce como evapotranspiración, y que de acuerdo con esa evapotranspiración es que nosotros vamos a poder determinar las necesidades hídricas de los cultivos. Sé que no todos los proyectos que ustedes tienen eh, están relacionados con cultivos, pero para las personas que los tienen, pues este tema es muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, veíamos que la evapotranspiración es la pérdida de agua de la suma de la evaporación más la transpiración. Y veíamos que hay dos métodos para determinar esa evapotranspiración. El primer método, en el cual sencillamente tomamos la evapotranspiración directamente de una tabla y tomamos el K sub C, que es el coeficiente del cultivo, también de una tabla. Vamos a revisar acá en los documentos que tenemos en la plataforma, esta partecita del K sub C. Vamos a ver si aquí lo tengo. No, en este archivo no está. Vamos a ver aquí. No, este tampoco es. Este tampoco es. Es este. Listo. Entonces, el caso C lo que básicamente significa es un factor el cual se ha estudiado muy profundamente para los
diferentes cultivos. Y lo que intenta representar ese valor es la pérdida de agua de cada uno de los cultivos. Entonces, este K sub C varía de acuerdo con el crecimiento biológico o el crecimiento fenológico de las plantas, ¿listo? Iniciando con un K sub C mínimo, por ejemplo, si este es un cultivo de maíz o un cultivo de frijol, en donde pues las plántulas hasta ahora están germinando, están creciendo, luego viene la etapa de desarrollo del cultivo, luego viene un K sub C medio, que es cuando las plantas tienen como su mayor porte, y luego viene un K sub C final, en donde pues ya las plantas están en etapa de recolección del producto o del fruto. Naturalmente, cuando tenemos árboles, tenemos especies de árboles o de arbustos, como por ejemplo puede ser el cacao o puede ser un árbol de cítrico, el tiempo que se tarda en hacer todo el proceso pues son años. Generalmente pues son 3 años creo que para que el cacao dé sus primeros frutos e igual tiempo para que por ejemplo un limón o una lima también entregue los primeros frutos. No sé si alguien me corrige, creo que ese es el tiempo. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Profe, el árbol o sea, en los cítricos es a partir que da el fruto del 1 año y medio a 2 años. Inician los Ujú. primeros frutos y como tal, para ya coger producción a partir de los 2 años y medio en adelante. Exacto, gracias. Gracias, Diana. Listo. Entonces, dependiendo la especie, pues habrá un caso C diferente para cada una de ellas. Pero como les digo, siempre hay un caso C inicial, que es la primera etapa del cultivo. Por ejemplo, para el caso de un limón puede ser 1 año. Luego el K medio puede ser de 1 año a los 2 años y medio. Y luego el K final de los 2 años y medio hasta no sé cuánto puede durar un limón, 8 años produciendo. Pues ese sería como el K final. Profe, Ellos, una planta de limón dura, no, él dura muchísimo, o sea, según el mantenimiento, dura ¿listo? unos 20 años a 25 años. Ah, perfecto. Entonces, mira, del K medio, que serían los 2 años y medio, al K final, pueden pasar 20 años. ¿Listo? Es para que lo tengan presente. Entonces, ¿dónde obtenemos ese valor de K sub C? Entonces, aquí en este archivo, que ustedes lo ven, que se encuentra en la plataforma, pueden obtener el valor del K sub C para algunos productos. Pero digamos que esta tabla no es tan completa como la que yo les cargué. Esta también la tienen en la plataforma. Solo ingresan aquí a la carpeta que se llama Archivos para el cálculo de la demanda del recurso hídrico UPA y es el archivo que se llama coeficiente K-sub-C. Pero si no ahí no encuentran el producto, les coloqué otra tabla por fuera que se llama K-sub-C FAO, que es directamente tomada de la FAO. Y en esta tablita, voy a darle mayor tamaño, también están muchos los de los productos. Cebolla, espinaca, rábano, berenjena, tomate. Bueno. Y ya ven aquí las leguminosas, vienen las hortalizas, los cultivos de textil, cultivos oleaginosos, los cereales, avena, cebada, el arroz. Vienen los forrajes, la caña de azúcar, las frutas tropicales, banano, cacao, café, palmas. Vienen las uvas, y vienen por aquí árboles frutales, entonces manzana, albaricoque, cítricos, ¿listo? Y lo mismo, entonces tienen el K inicial, que es cuando inicia el cultivo, el K medio cuando ya como que el cultivo va a comenzar a dar sus primeros frutos y el K final ya cuando el cultivo está en producción. Caigamos en la cuenta en esta tabla, que por ejemplo, dependiendo de la cobertura vegetativa, los valores de K sub C son diferentes. Si la cobertura vegetativa en el lote en donde tengo sembrados, por ejemplo, cítricos, es del 70%, o sea, tengo muy buena cobertura vegetativa, pues el K sub C inicial es 0,7, luego 0,65 y luego 0,7, el final. Pero si mi cobertura vegetativa es baja, pues
el K-C arranca en 0,5, luego 0,45, el medio y el final sería 0,55. Esto depende de la cobertura vegetativa. Entonces, en las tablas que tienen disponibles en la plataforma Moodle, pueden obtener los valores de K-C. ¿Listo? Entonces, recordemos que yo les había dicho que tenemos dos métodos. Entonces, el primer método es muy sencillo. Se basa en determinar el K-C de la tabla y la evapotranspiración real del cultivo en una tabla. Para que lo veamos un poco más claro, les voy a mostrar este ejemplo que ya también lo tienen cargado en su Profe, plataforma. Sí, una para pregunta, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ¿a esta o a la anterior? A la anterior. No, a esa. Sí, dime. Esa es la evapotranspiración, ET, ¿no? La evapotranspiración, sí. Y usted dijo que era la suma de esto, la transpiración y la evaporación. Sí, aquí. La evapotranspiración se puede definir como la pérdida o la suma de las pérdidas por evaporación del suelo y la transpiración de las plantas. Ujú. Eso. Entonces, en la siguiente diapositiva, Sí. em, eh, o sea, el primer cuadrito dice transpiración del cultivo. Ujú. Entonces, Sí. eso es lo que se debe sumar a la evaporación, ¿no? No, 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 otra vez. Pero vamos a la anterior. Si ven esta de verde, ¿sí? La Sí. evapotranspiración del cultivo, que en siglas es la ETC, teóricamente, es la sumatoria de dos pérdidas. La pérdida por la evaporación del agua en el suelo y la pérdida por la evaporación, por la transpiración de las plantas cuando abren los estomas, cuando están haciendo la actividad fotosintética, ¿sí? Pero entonces, para determinar esta evapotranspiración, pues los investigadores se han dado cuenta que no hay una forma única de hacerlo, no hay una forma exacta de hacerlo, solo hay aproximaciones. Y dentro de las aproximaciones o los distintos métodos para determinar esta evapotranspiración, que vuelvo y lo repito, es la suma de la evaporación más la transpiración, yo les traigo acá dos métodos, uno un poco más sencillo y uno un poquito más complicado. Entonces, si ya me entendiste eso, el primer método para determinar la evapotranspiración es con un factor K sub C, que es un factor de cultivo, y la evapotranspiración de referencia. Esa evapotranspiración de referencia la vamos a sacar de una tabla y el K sub C también lo vamos a sacar de una tabla. Entonces, este método es el más simple porque los dos valores los tomamos de una tabla y digamos que la cantidad de cálculos es muy, muy, muy pequeño los que tenemos que hacer. ¿Me entienden hasta ahí? Sergio, ¿qué Esto me sí, preguntas? profe, sí, sí, sí. Son básicamente dos fórmulas. La sumatoria de las pérdidas y esta. Pero la No, sumatoria. no. Esta fórmula es la fórmula general. Esta es la de evapotranspiración de cultivo teórico, es la fórmula general. ¿Qué pasa? Que para poder determinar estas pérdidas por evaporación y transpiración, no es sencillo hacerlo de una forma puntual. Por eso hay diferentes métodos de hacerlo. Entonces, el primer método dice, yo para determinar estas pérdidas, señor agricultor, señor investigador, señor estudiante, señor que hace cotizaciones de sistemas de riego, le recomiendo que tome los valores de evapotranspiración de referencia de una tabla y tome el caso que sea de una tabla y con esos valores va a poder obtener una evapotranspiración del cultivo. Es el primer método, es como la primera solución más fácil de hacer para hallar esa evapotranspiración es a través de unas tablas, ¿sí? Ese es el primer método. No significa que sea el mejor y que sea el más aproximado, pero pues es un método que mucha gente utiliza y pues aparentemente funciona de una forma aproximada, ¿sí? ¿Me entiendes, Sergio? ¿Y los demás? Sí, Listo. ETR
es evapotranspiración de referencia. Y Kc es coeficiente de cultivo. del cultivo. Eso, listo. Listo. ¿Por qué se llama evapotranspiración de referencia? Esa R significa que vamos a referenciar con base en la temperatura y en la humedad relativa de una tabla. Si yo multiplico el coeficiente de cultivo y la evapotranspiración de referencia, me va a dar la evapotranspiración de mi cultivo. ¿Sí? Eso es. Entonces, en este Excel que tienen disponible en la plataforma Moodle para que lo descarguen y lo analicen, tenemos un proyecto que se llama un proyecto multipropósito El Mejor del Mundo, en el cual tienen gallinas, tienen vacas. De este proyecto hace parte una familia, una mamá, un papá que tiene un hijo y contratan un trabajador y tienen 2 cultivos adicionalmente. La unidad productiva en la cual desarrollan este proyecto es la unidad de La Clarita, que está ubicada espacialmente en la vereda Albania, del municipio de San Vicente de Chucurí, y tienen más o menos 2.35 hectáreas que tienen distribuidas de esta forma. ¿Listo? Tienen, como les indiqué, 250 gallinas, 6 vacas lecheras, y adicionalmente tienen establecidas 0.75 hectáreas en cacao y 0.85 hectáreas en árboles de cítrico, en una distribución de 3x3 para el cacao y de 2,5x2,5 para los cítricos. Entonces, pues con esas distribuciones tendrían más o menos que dan 1.111 árboles por hectárea para cacao y 1.600 para cítricos, pero como ellos tienen menos de 1 hectárea para cada uno de los cultivos, pues tienen realmente solo 834 plantas de cacao y 1.360 árboles cítricos. Que es importante que se caigan en la cuenta en esta primera hoja del archivo, que los datos que están colocados en naranja son datos que ustedes ingresan de sus proyectos, de sus unidades productivas, y que los datos en verde pues son cálculos que se hacen de forma automática a medida que ustedes van variando alguna cosa acá. ¿Listo? Entonces, pues lo ideal es que ustedes cambien los datos en naranja, pero los datos en verde no lo cambien porque si no van a alterar las fórmulas y pues van a alterar las fórmulas ya puestas en la hoja de cálculo. ¿Listo? Adicionalmente, se indica que en el municipio de San Vicente de Chucurí hace una temperatura promedio entre 21 y 27 grados con una humedad relativa aproximada mayor al 50%. ¿Listo? Entonces, la parte de los animales lo vimos en la clase anterior. Y era una fórmula muy sencilla en donde sencillamente tendríamos que determinar cuánto consume cada cabeza o cada animal, y dependiendo del número de los animales, pues se hacían los cálculos y se determinaban pues el consumo o el caudal requerido o la necesidad de agua por animales, por personas, y bueno, aquí tenemos personas, gallinas y vacas, ¿listo? Entonces no me voy a determinar a revisar eso porque eso ya lo hicimos en clase. Voy a pasar directamente a la evapotranspiración. Entonces, en la evapotranspiración, como les indico, tenemos 2 métodos. Voy a hacer el método número 1. Entonces, en el método número 1, vamos a tomar la evapotranspiración directamente de las tablas. Entonces, como les indiqué, entran aquí a la plataforma, dice tabla de evapotranspiración del cultivo. Si tienen preguntas, por favor me interrumpen. Vamos a la hoja 2 y verificamos que según lo que yo definí en mi proyecto, aquí en datos iniciales dije que San Vicente o la vereda Albania o la unidad productiva está en un lugar donde hace temperatura entre 21 a 27 grados. Entonces, entre 20 y 30 grados me sirven cualquiera de estas 2 casillas. Y luego me dice que la humedad relativa es mayor al 50%. Entonces, como me dice que es mayor al 50% y la temperatura es de 20 a 30 grados, me dice que la ETR es de 4,5 milímetros por día. ¿Sí? Entonces es muy sencillo. Con la temperatura y la humedad relativa del sitio donde voy a establecer mi proyecto, voy a determinar cuál es el ETR. Entonces me da 4,5. Entonces Profe, me voy a que, señora,
No, eso es esto, profe. En ese primero ingreso de datos, ¿para qué es? ¿Cómo? En esa primera, en donde dice datos iniciales, ¿eso para qué es? En donde nos da el resultado, sí. Ahí. A ver, chicos, necesito que estén concentrados porque este tema es muy sencillo, pero si no se concentran, complicado. ¿Qué tienen que hacer aquí en esta primera parte, si lo quieren hacer de esa forma? Es colocar los datos de su unidad productiva. Acá, las áreas, ¿cuánta área tiene? Yo, por ejemplo, aquí esta unidad productiva tiene 630 metros cuadrados en unidades humanas, construcciones, tiene 4.500 metros cuadrados en una parte avícola, tiene 1.500 metros cuadrados en una parte forestal, tiene 875 metros cuadrados en una parte de caminos, 0.75 hectáreas en cacao y 0.85 hectáreas en cítricos, ¿sí? Estos datos pues son tomados de una finca real, pero importante que ustedes, no sé, si no tienen construcciones avícolas, pues aquí va a ser 0. Si tienen en vez de construcciones avícolas establos y la cantidad de establos es mayor, pues colocan el área que representa. Si la construcción es humana, es decir, la casa, un granero, etcétera, no les da 630 metros cuadrados, sino 200 metros cuadrados, pues cambian y colocan 200 metros cuadrados. Es decir que este solo es un formato, una base para que ustedes lo vayan modificando de acuerdo con las características de la unidad productiva y de su proyecto. Si la temperatura no es de 21 a 27, sino es mayor, pues la pueden cambiar ahí. Si la humedad relativa es mayor, pues la cambian. Si no tienen ganas, si no tienen gallinas, si no tienen cerdos, pues cambian eso y le ponen la cantidad de cosas que tienen. Si no tienen 4 personas, si no tienen 5, pues van cambiando eso, pero tienen que darse cuenta que a medida que van haciendo cambios, esos datos también alimentan las otras hojas del archivo. Entonces, pues hagan los cambios, pero pues sean conscientes que van a hacer esos cambios, van a incidir en los resultados que al final van a obtener. Como les digo, esto todo está formulado. ¿Qué significa que está formulado? Que ustedes en determinado momento pueden abrir las fórmulas y darse cuenta qué se multiplica con qué se divide con qué, y pues pueden revisar, pero lo que les digo, por ejemplo, la parte de los animales fue lo que hicimos en clase, que creo que a todos nos quedó muy claro, que sencillamente es determinar el consumo por animal, cuántos animales tenemos, durante cuánto tiempo van a estar en la finca, y ya nos da cuánta agua necesitamos. ¿Listo? Ahora, vuelvo aquí a la parte de los métodos para hallar la evapotranspiración. Entonces, les decía que hay dos métodos. El primero, que se basa en ir a esta tabla y con la temperatura y la humedad relativa tomar la evapotranspiración. Entonces, les indiqué, la temperatura está entre 20 y 27 y dice que la humedad relativa es mayor al 50. Entonces, la ETR es 4,5. Cojo ese valorcito, 4,5, y vengo, lo pongo en esta casilla que está acá. Y ya. Como se dan cuenta, aquí ya, cuando yo pongo un valor acá, pues ya me cambia todo. Si yo pongo 5, pues ya me hace cambios hacia el frente de la hoja. Entonces, pues tienen que colocarla de acuerdo con su requerimiento. Luego que ya tomé el ETR de la tabla, lo que hago es tomar los valores del K sub C, que también los voy a tomar de una tabla. ¿De qué tabla? De la tabla que se llama K sub C FAO y que también encuentren en la plataforma Moodle. Entonces, por ejemplo, dice que el cacao en la parte inicial tiene 1, en la parte media tiene 1,05 y en la parte final tiene 1,05. ¿Sí? Entonces me voy a mi tablita y veo que dice acá que en la parte inicial es 1, que en la parte media es 1,05, que en la parte final es 1,05. Como se dan cuenta, lo que estoy haciendo es transcribir la información de la tabla al Excel, no estoy haciendo más. Y también dije que tengo un cultivo de cítricos. Y en ese cultivo de cítricos me voy otra vez a la tabla de la FAO, busco por acá donde diga cítricos, entonces por acá, y me dice
Entonces yo escogí que mi cultivo tenía un recubrimiento del 70%, entonces me dice que en la parte inicial es 0,7, en la parte media 0,65 y en la parte final es 0,7. Entonces lo que hago es transcribir esa información a el Excel. Entonces 0,7, 0,7, parte media 0,65, 0,65 y parte final 0,7, 0,7, 0,7. Importante, chicos, que recuerden que vamos a hacer un balance hídrico. Entonces, los balances hídricos se hacen para cada mes del año, de forma básica, de forma muy sencilla. Si uno lo quisiera hacer de una forma detallada, lo tendría que hacer diario, es decir, para cada día del año uno tiene que hacer el balance hídrico. Pero pues digamos que aquí lo ideal es pues que ustedes aprendan cómo se hace de forma genérica y si algún día lo quieren hacer de una forma más detallada, pues ya tengan los conceptos básicos para poderlo hacer. ¿Hasta aquí alguna pregunta, Sí, profe. señor? La ETR la saca de tablas de transpiración del cultivo, ¿no? Sí, de esta, de esta. Ah, ok. Y esto, el KC de KSFAO. De KSFAO, de acuerdo con el cultivo y la cobertura. Y esa que dice, pero la que está en verde en el Excel, esa no la movemos, ¿cierto? Esta de acá, Ajá. exacto. Lo que pasa es que la tabla te lo da en milímetros por día, pero como nosotros no lo queremos hacer diario, porque sería muy, o sea, los cálculos son mucho más grandes, entonces lo vamos a hacer un poquito más sencillo, lo vamos a hacer un poquito más pequeño y lo vamos a hacer mensual. Como lo vamos a hacer mensual, entonces lo único que hago es una transformación de unidades, y es decir, si inicialmente diario es 4,5, pues lo multiplico por 30 días y me va a dar cuánto es la evapotranspiración al mes, ¿sí? O sea, es muy sencillo, solo multiplico por 30 y ya. Para poder utilizar ese valor mensual y no utilizarlo diario, porque diario entonces me llevaría a hacer un cálculo para 365 días, que es mucho más desgastante. Que se hace, sí, se hace y se utiliza mucho, pero ya se hace es cuando uno tiene una programación de riegos, cuando ya tiene un sistema montado y, y cuando lo va a implementar día a día. Pero aquí como es algo un poquito académico, con el objetivo de que ustedes se creen una idea, generen una competencia de cómo se puede administrar el agua, pues lo podemos hacer mensual, de una forma un poco más didáctica. ¿Me comprende, Sergio? Sí, profe. Listo. Entonces, los valores de este 4,5 y los valores que tomo aquí son valores tomados de la tabla. Yo no he hecho ningún cálculo, sencillamente fue una tabla, tomé una información y la puse en el Excel, no hice nada más, o sea, no he hecho nada extraordinario. Entonces, la fórmula que tengo en la presentación me dice que sencillamente la ETC es multiplicar el K sub C por el ETR. Y aquí vuelvo y se las pongo en el Excel, ¿sí? Y entonces ahora sí hago un primer cálculo que es muy sencillo. Como ustedes pueden ver, es una multiplicación, es multiplicar la ETR, ya no diaria sino mensual, multiplicarlo por el K sub C, ¿sí? Como se dan cuenta, el valor de la ETR es un valor fijo para todo producto y un fijo para todos los meses del año. Lo único que sí varía es el K sub C, ¿sí? Entonces, como se darán cuenta y los que ya saben de Excel, pues la celda que tiene la ETR está fijada, tiene los signos de valor, los signos de número, de moneda, y lo que sí varía es el K sub C. En enero, pues va a ser el de este, y en diciembre, pues toma el de diciembre. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, acá lo que nos está diciendo es cuántos milímetros de agua al mes se están evapotranspirando tanto del suelo como de la planta. Pero esto para entenderlo un poquito mejor, lo hacemos es, digamos, aquí tengo unas tablitas resúmenes para que ustedes puedan dimensionar un poco esta parte. Entonces, aquí calculamos la evapotranspiración para cada mes, para cada cultivo. Y
es importante recordar o asociar que em, nosotros lo ideal es que sepamos cuánta agua consumen nuestros árboles al día o nuestros árboles al mes o un árbol o el área que tengamos disponible. Entonces, en la clase anterior habíamos visto esta diapositiva en la cual hacíamos cuando hablamos de uso consultivo, en la cual decíamos que 1 metro cúbico es 1 metro de ancho por 1 metro de largo por 1 metro de alto es igual a 1 metro cúbico. Que ese metro cúbico equivale a 1000 litros, pero que también lo puedo expresar como que 1 metro de área por 1 metro de alto es igual a 1 metro cúbico o a 1000 litros de agua. Entonces, si tenemos esta igualación, podemos también decir que 1 metro de altura es igual a 1000 litros de agua sobre 1 metro cuadrado, ¿sí? Que es equivalente a 1 milímetro de alto. Si hacemos los respectivos despejes de esta igualación, nos va a dar que 1 milímetro de altura de lluvia, o sea, cada vez que cae 1 milímetro de altura, recuerden que la lluvia cuando uno está en una estación siempre dicen cayó 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros de lluvia, es equivalente a 1 litro por cada metro cuadrado. Es decir, cuando nos dicen cae 7 milímetros, eso en área corresponde a 7 litros en 1 metro cuadrado. ¿Sí? Y si tenemos no 1 metro cuadrado, sino tenemos una hectárea que tiene 10.000 metros cuadrados, pues ya no serían 7 litros, sino serían, ¿cuántos? Profe, ¿Sí? pero esa fórmula entonces es para el pluviómetro, ¿no? El pluviómetro le dice 2 Claro, milímetros. claro. Y Los es durante el pluviómetros, tiempo que quedó, o sea, de la precipitación. O sea, 1 litro, a ver, digamos que fue 2, entonces son 2 litros por metro cuadrado. Y si llovió toda la noche, pues entonces durante toda la noche, ¿sí? nosotros no, en estos cálculos de precipitación no tenemos en cuenta la intensidad de la lluvia. Porque la intensidad de la lluvia es lo que tú dices, ¿cuántos milímetros? No sé, puede ser que hoy llovió 10 milímetros, pero llovió en 1 hora. Puede haber que otro día pueda que llueva los mismos 10 milímetros, pero llovieron en 8 horas, ¿sí? Entonces, la intensidad de la lluvia es más alta cuando llueve mucho más cantidad de agua en un menor tiempo. Pero eso en términos del balance hídrico no se tiene en cuenta la intensidad de la lluvia, es decir, el tiempo en el que llueve, porque si no haría que los cálculos sean mucho más complejos para hacer el término de hacer el balance. Como esta materia es una materia para que ustedes adquieran una competencia, para que lo puedan desarrollar en términos administrativos de uso de agua, pues no vale la pena eh, a, a entrarnos en esos cálculos tan complicados porque si no sería mucho más difícil de entender. Sí se puede hacer, pero digamos que es una forma más difícil y aquí lo estamos intentando ver de una forma simple, pero que sea simple no significa que no se pueda usar. Es una forma simple de verlo, es una forma muy práctica para que ustedes lo puedan utilizar en su día a día o las personas que tengan los cultivos. ¿Listo? No sé si me hice entender. Entonces, la lluvia siempre nos la presentan en términos de milímetros. Entonces siempre cayó 10 milímetros, 20 milímetros, 30 milímetros. Esos milímetros tienen una representatividad en términos de litros por metros cuadrados o litros por hectárea o metros cúbicos por hectárea, ¿sí? Pero entonces la fórmula más sencilla de verlo es esta. 1 milímetro de altura de lluvia corresponde a 1 litro por cada metro cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta esta consideración, que aquí se encuentra pues la forma matemática o la forma en que se encuentra esta, nos vamos en nuestro Excel, ya está definido eso mismo. Entonces decimos que 1 milímetro por día es equivalente aproximadamente a 1 litro por metro cuadrado
por cada día. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace acá? Se toma la evapotranspiración promedio, es decir, tomamos la evapotranspiración para la parte inicial del cultivo, que serían los 4 primeros meses, enero, febrero, marzo, abril. Obtenemos el promedio y lo dividimos en 30. ¿Por qué en 30? Porque acuérdense que aquí tenemos la evapotranspiración mensual y lo que queremos sacar es la evapotranspiración día. Al dividirlo por 30, ese promedio, pues lo estamos pasando a día. Lo mismo hacemos para la parte media del cultivo y lo mismo hacemos para la parte final. Hacemos primero el promedio de los meses y ese promedio lo dividimos en 30 para que nos quede en día. Lo hacemos para el cultivo del cacao y lo hacemos para el cultivo de los cítricos. Es igual, es lo mismo. Y luego lo que hacemos es tener en consideración qué área ocupa cada planta de cacao o qué área ocupa cada planta de cítrico. Esa información la tomamos de la parte de datos iniciales, donde definimos el espaciamiento de siembra o el marco planta. Yo aquí inicialmente dije que los árboles de cacao se siembran o se les deja un espacio de 3 por 3, o sea, es decir, 9 metros cuadrados, 3 por 3, 9 metros cuadrados, y que el espaciamiento de siembra o el marco de plantación de un árbol de cítrico es 2,5 por 2,5, entonces que el área que necesita el árbol es más o menos 6,25. Entonces, esta hoja toma directamente de los datos iniciales, como ustedes se dan cuenta ahí, cuál es el área de cada uno de los árboles y divide, perdón, la multiplica por la evapotranspiración y lo que me da es cuánta agua en litros por día necesita la planta, cada planta. Por eso dice acá, evapotranspiración promedio por planta en litros por día. Entonces me dice que para el cultivo del cacao necesitaría más o menos 40 litros por día en la fase inicial y en la fase final, por ejemplo, necesitaría 42,5 litros por día. Y luego me dice que para los cítricos necesitaría, por ejemplo, 19 o 20 litros por planta en la parte inicial y en la parte final igual. En la parte media consume un poco menos la planta, necesitaría solamente 18 litros por día. ¿Hasta acá alguna pregunta? En la última tabla, profe. ¿Cómo? En la última tabla. Ujú. Puede o sea, dejar ver la fórmula, por ejemplo, para el cacao inicial, en 40,5. Sí, No, no, la última. acá. Sí, es. Entonces, toma la evapotranspiración promedio que hemos calculado, la de atrás, pero esa fórmula dice litro por metro cuadrado por día. Entonces, para eliminar la parte del metro cuadrado, necesitamos saber cómo se va o cómo se sembró o cómo se proyecta sembrar los árboles, en qué distribución, qué área se les va a dejar de espacio a cada árbol. Entonces, en la parte inicial de los cálculos, yo definí que los árboles de cacao eran 3 por 3, 3 metros en hilera y 3 metros entre surco, entonces son 9 metros cuadrados aproximadamente. Y que los árboles de cítrico son de 2,5 por 2,5. Entonces, por eso esta fórmula lo que hace es traer información de la hoja inicial. Para saber o sea, para un solo árbol. Exacto. Por eso, mira, Sergio, que aquí dice ETC promedio por planta. O sea, por Pe- planta es por una unidad. O sea, por cada árbol, cuánta agua necesita, cuál es la necesidad hídrica de esa planta. Si Pero usted, naturalmente, si naturalmente tú tienes 1.000 plantas, pues eso lo multiplicarías por 1.000 y ya te da la necesidad por las 1.000 plantas. ¿Sí? pero profe, esa es la evotranspiración, o sea, eh, Evapotranspiración. Es la suma de la sí, transpiración y la evaporación. sí, sí, pero, o sea, lo que nos quiere decir que esa agua la está perdiendo el árbol por un día, pero no que la necesita, pues, o sí. Exacto.
Es que eso es lo que tú lo has dicho. Lo que pierde es lo que toca reponer. O sea, si lo pierde, lo necesita. Entonces, esta agua es la que necesita el árbol para la zona en donde está plantado, ¿sí? Que es una vereda en el municipio de San Vicente de Chucurí, y es para el árbol específico de cacao. Entonces, el árbol diariamente en la parte inicial pierde 40.5 litros de agua. Esa cantidad de agua es la que necesitamos reponer, pero recuerden que hay un aporte por lluvia. Entonces, como tenemos aportes por lluvia, vamos a mirar ahorita un poquito más adelante que esa cantidad a reponer es menor, ¿sí? Pero inicialmente, si no tuviéramos lluvia, pues nos tocaría aplicar por riego esta cantidad de agua. ¿Alguna pregunta? Bueno, el otro método, ¿cuál es? Ustedes ven acá, hay un segundo método, que es un método que a mí me parece que es mucho más exacto, que es mucho más preciso, pero que con el paso del tiempo y con el paso del efecto climático, del calentamiento global, ha sido un método que lastimosamente pues, ha tenido una altísima variación. Y es tener en consideración los datos meteorológicos de una estación cercana, de una estación meteorológica cercana que se encuentre a nuestra unidad productiva o a nuestro vereda, municipio. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los métodos, perdón, los datos meteorológicos de la evaporación de la estación, bueno, este es el número de la estación que se encuentra ubicada en San Vicente de Chucurí, en Santander. Entonces, ¿cómo se hace este método? Pues vamos a la presentación y aquí nos habla del método número 2. Entonces, en este método número 2 se hace como ya un mix y es tomar los datos del caso C que tenemos de la tabla de la FAO y combinarlos con datos meteorológicos tomados directamente de la página del IDEAM. Entonces, para hacer eso, la fórmula ya de la evapotranspiración tiene en cuenta el caso C, un valor del tanque vaporímetro de corrección, que generalmente es el 0,6, y la evaporación tomada directamente de una estación meteorológica. Esto llevado a la práctica es esta hoja que está acá que dice 3.1 datos de meteorológicos evapotranspiración y es esto. Entonces, inicialmente cuando ingresamos a la página del IDEAM ya les muestro cómo se hace. Vamos a obtener estos datos así como ustedes los ven acá. Se ven un poquito como complicados de entender, pero lo importante es que en la primera fila nos dice que los datos están separados por comas. Entonces, el primer dato es el código de la estación, luego viene el nombre de la estación, la latitud, la longitud, la altitud, la categoría, la entidad, quién la opera, el departamento, el municipio, la fecha de instalación de la estación, la fecha de suspensión, cuál es el parámetro, la etiqueta, la descripción, la frecuencia de la toma de los datos. Finalmente, cuál es el calificador y el nivel de aprobación. Nosotros realmente de acá lo que tomamos es el dato que se llama valor, ¿sí? Que es el valor de la evaporación. Entonces, ¿cómo se toman estos datos del IDEAM? Les voy a mostrar. Entonces, ingresamos al IDEAM. Vamos por acá un momento. Colocamos datos de precipitación, por ejemplo. Y entonces acá en Google nos lleva a una cosa que se llama consulta y descarga de datos hidrometeorológicos. Damos clic ahí. Aceptamos estos términos y condiciones. Y nos lleva pues a una vista general de Colombia. Entonces, lo que vamos a hacer, por acá,
que vamos a hacer es tomar datos de una estación meteorológica que esté cerca de donde nosotros tenemos nuestro proyecto. Lo primero que tenemos que definir es un rango de tiempo. Yo aquí en el Excel lo hice para 5 años, ¿sí? Del 2017 al 2021, intentando tomar años completos, no tomar, pues el año 2022 no ha terminado, pues por eso no lo tomé, pero intenté tomar años completos. Entonces lo primero que uno hace acá es seleccionar pues el rango de fechas. Entonces vamos a tomar los mismos años, 2017, enero primero al 2021, diciembre 31. ¿Listo? Luego lo que vamos a hacer es tomar el parámetro. ¿Qué parámetro es el que queremos que nos arroje información? Entonces el primer parámetro es el parámetro de la evaporación, ¿sí? Y luego lo que hacemos es seleccionar el departamento. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos seleccionando el departamento? Me regreso un momentico porque no me está dejando tomar. A veces molesto un momento, un poquito esta página, pero intentemos saber si no lo deja hacer. A ver, vamos a intentar. A ver, seleccionamos las fechas, volvemos acá, nos vamos al 2017, enero 1, como son 5 años, me voy al 2021, diciembre 31, y parámetro, colocamos evaporación, y estado completo, tenemos que seleccionar departamento, pero no me está saliendo los departamentos. Sí, hay un Intentémoslo código con otro postal. parámetro, con precipitación. Tampoco. Bueno, esperemos un momentico y ahorita volvemos y lo intentamos hacer porque no, al parecer no están en línea la información y no lo está permitiendo ver. Pero para poderles mostrar cómo es que se descarga la información directamente. Pero dejémoslo y un momentico, ahorita volvemos. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué les quería mostrar? Cuando uno ingresa, escoge la fecha, escoge qué parámetro quiere ser, escoge el departamento y luego escoge el municipio. Cuando escogemos el municipio nos muestra qué estaciones están cercanas y luego escogemos la estación y le damos descargar información y nos va a entregar algo parecido a esto. Cuando nos entrega esta información, nosotros lo primero que tenemos que hacer es depurar los datos, es decir, extraer el valor que nos interesa a nosotros, que es el valor que dice acá, bueno, es la parte que dice acá, valor, que va después de fecha. Entonces, la hoja de cálculo está también, digamos, de una forma programada, muy sencillamente, para poder sacar estos datos, sacar los datos de evaporación para cada una de las fechas, digamos que de una forma pues, Profe, semiautomática. Sí, bueno, dado caso pues que uno quisiera obtener datos diferentes porque vive en lugares diferentes, pues estos datos se pueden separar por medio de, ¿cómo es que se llaman? ¿Bases de datos? sí, claro. Sí. Yo inicialmente yo lo hago aquí en este mismo Excel, que es intentar arreglar los datos, o sea, separar los datos, eliminar todo lo que es fechas y todo el resto porque no me interesa, solo extraigo lo que es la fecha y el dato de la evaporación
en la misma hoja para que todo quede compacto, pero generalmente cuando uno tiene esto para que quede supremamente bien hecho, toca hacerlo con datos mínimo de unos 10 años atrás. Entonces el volumen de datos ya es muy alto y a veces el Excel se cuelga. Entonces uno lo que hace es hacerlo en una hoja aparte a través de Access, que es una base de datos, o en el programa de Microsoft Office para bases de datos, y luego los copia y los pega en el Excel, ya limpios, depurados los datos. Pero como les digo, aquí la idea es hacerlo de una forma muy sencilla, pero práctica, para que ustedes entiendan un poco los diferentes métodos de hacerlo y pues pueden hacerlo de 5 años o de 3 años. O sea, la idea no es que nos desgastemos tomando 10 años, pues eso puede ser un poquito desgastante arreglar los datos, pero sí que entiendan cómo es que se hace. Entonces, se descarga la información, se pega, lo que hacen es copiar y pegar acá, y ya tiene cuadradas las celdas organizadas, y luego lo que hacen es comenzar a depurar los datos. Se depuran los datos, que aquí como ustedes se dan cuenta, pues hay diferentes fórmulas. Primero está la fórmula de extraer, luego está una fórmula de sí, otra, luego está una parte de entero, y ya luego nos queda el dato finalmente como lo debemos utilizar. Pueda que les dé algún error, entonces toca revisar qué dato es el que no me está cuadrando y se revisa individualmente. Pero ¿para qué sirve eso? Sencillamente es para hacer un promedio de todos los meses del año 2017, enero, febrero hasta diciembre, 2018, 19, 20 y 21, y no tomar la ETR de una tabla, sino tomarla directamente de los datos de evaporación que están medidos en mi zona. O sea, esto es mucho más preciso. ¿Que es un poquito más dispendioso hacerlo? Sí, es mucho más dispendioso. Es más sencillo hacerlo con la tabla. Tiene toda la razón, pero es mucho más preciso. Luego de que hemos hecho, como ustedes se dan cuenta, mire, todo esto lo trae directamente la hoja de cálculo de la hoja que acabamos de ver anteriormente. Entonces, digamos que ahí no tienen que hacer, digamos que mucha intervención. Lo importante es que se den cuenta que aquí en esta hoja 3 datos de evaporación no tengan errores. Si les genera algún error, es porque al revisar o al intentar organizar algún dato, se quedó alguna coma, se quedó un punto, se trajo algún signo de la fecha, entonces pues toca hacer una corrección manual. ¿Listo? Pero, ¿a qué se llega al final? A que la ETC, aquí están las dos fórmulas para que las revisen, ya no sería el valor tomado de la tabla por el valor del caso C tomado de una tabla, sino que ya tomamos los datos de evaporación de una estación meteorológica, o sea, fue algo más real, los multiplicamos por un factor del tanque evaporímetro, que es donde se toma la evaporación, y lo multiplicamos por el K sub C, que lo tomamos de la tabla. Mire que estos valores de K sub C son iguales a estos valores de K sub C, porque estamos utilizando las mismas tablas de la FAO. Entonces, pues no tienen por qué variar. Lo que sí Profe, una varía, consulta. señor, El factor del tanque evaporímetro es el promedio que le dio de la evaporación de las estaciones. no. El factor, no, lo que me dio el promedio es esto que se llama EB, que es la evaporación. Sí. De la estación yo voy a tomar la evaporación y voy a hacer un promedio, como les conté anteriormente, esto se tiene que hacer diario. Pues, ustedes aquí ven que tenemos valores diarios. Cada una de estas filas que están acá es un día del mes, un día del año. ¿Qué pasa, chicos? Que para hacerlo diario es mucho más complejo. Entonces yo por eso decidí hacer promedios, como les comentaba aquí hace un ratico, y dije, no, hagámoslo mensual para que ellos les quede un poquito más sencillo y entiendan que como se hace mensual se puede hacer diario, pero que lo importante es que tengan el concepto de que estamos acá en este segundo método, lo que estamos promediando es la evaporación, y mira que tiene dimensiones de milímetros, porque es cuánta agua pasa de estado líquido a estado gaseoso por el efecto de la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una pregunta, profe. Señor.
Ahí hay varios promedios para cada mes. ¿Cuál Sí, de claro. todos tomamos? ¿O hacemos un promedio para todos los meses? Sí, sí, Sergio. O sea, se hace un promedio. A ver, cuando llegan a esta tabla de acá, ella de forma automática sabe que enero tiene 30 días, entonces promedia enero, sabe que febrero tiene 28 días, que este no era un año bisiesto, entonces promedia todos los días de febrero, promedia los días de marzo. O sea, la tabla lo hace solo, ¿sí? Lo importante es que los datos estén libres de coma, libres de punto, estén libres y sean, que ella los pueda tomar. Si toma una coma o un punto, pues grave. Entonces, mira, toma enero, promedio de enero para el año 2017, promedio de enero para el año 2018, y así lo sigue haciendo para cada uno de los meses y para cada uno de los años. Y al final, pues hace un promedio de la evaporación de enero de los últimos 5 años, el promedio de febrero, el promedio de marzo, el promedio de abril. Si uno se pone a revisar la evaporación de estos meses, se da cuenta que en el 2017 la evaporación pues, era una evaporación pequeña, que en el 2018 la evaporación casi fue cero, o sea, es decir, que hubo mucha lluvia, y en el 2019 la evaporación fue muy alta, fue 1.386,90 milímetros en un mes, es decir, que aquí había un efecto de sequía, es decir, que estaba el efecto del fenómeno del Niño, que es cuando hay altas sequías, estaba muy alta. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, si el otro año, bueno, el otro año con los otros chicos veremos que en el 2022 la evaporación va a ser cero, porque ha llovido todo el año y ha llovido muchísimo, entonces la evaporación es casi cero, o sea, no está presente durante el año, ¿sí? Pero eso uno solo lo puede notar cuando se sienta y analiza un poquito los datos, dice por qué es tan alta, por qué es cero, porque en otro año es más alta que en otro, es porque se da cuenta que existen los fenómenos del niño y de la niña y cómo intervienen eso en nuestras actividades productivas. ¿Listo? Cuando uno hace un promedio, pues intenta proveer que el próximo año yo aplique una cantidad promedio de agua que le permita a mi cultivo subsistir. Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo que llueve todos los días a cántaros, pues eventualmente pues no aplico agua, porque ya todo, la necesidad hídrica la está cubriendo la lluvia. ¿Listo? Entonces, chicos, de la página anterior, el archivo directamente trae los valores de evaporación, los copia, los pega y tomamos los mismos valores de K sub C. En esta fórmula, la evapotranspiración del cultivo es la evaporación, que son datos meteorológicos, el K sub C, que es el valor de la tabla que tomamos de la FAO, y el factor del tanque vaporímetro, que como les digo es el 0,6%, es una constante. Es decir, que acá lo mismo, hacemos una multiplicación del promedio de la evaporación en los últimos 5 años para el mes de enero por el 0,6 por el valor del K sub C. ¿Sí? Si se da cuenta, pues lo tomé acá, pero pues, lo puedo tomar también de acá y es el mismo valor. Porque el K sub C, como se dan cuenta, depende del cultivo y no depende del método con el que esté calculando la evapotranspiración. ¿Listo? El factor tanque vaporímetro es para Santander, ¿no? No, ese factor no es para Santander ni es para Colombia. Es un factor global que se ha definido por la forma en que se miden los datos. Por eso es un valor 0,6 y es un valor global a nivel mundial. ¿Sí? Hay otras formas para medir la evaporación. Se toma, no sé si todos han visto un tanque vaporímetro, pero si no, se los voy a mostrar. A ver, aquí en este archivo lo pueden ver. Es este. Entonces, medición de la evaporación en una bandeja de evaporación clase A. Entonces, las estaciones meteorológicas comunes a nivel mundial tienen un tanquecito, eso que parece como un bebedero en donde los animales toman agua en las praderas,
Y esto tiene una regla por dentro y se lleva un registro de cuántos milímetros desciende el agua por dentro del tanque. Y todos los días una persona vuelve y llena la lámina de agua hasta una altura determinada y al otro día vuelve y toma el registro de cuántos milímetros descendió. ¿Sí? Esa es la forma del tanque vaporímetro. Como les digo, este es un tanque que se utiliza a nivel mundial para tomar la evaporación. Entonces se ha determinado que tiene un factor de error la medida y que por lo tanto se debe multiplicar por un factor de 0,6. Pero también que se ha identificado que en la actualidad existen otros métodos para medir de una forma más automática la evaporación y cuando los datos se toman con esos otros métodos, pues ya no se multiplica por 0,6 porque digamos que esos datos son mucho más precisos. Pero en mis datos de evaporación, eh, acá por ejemplo dice que nos da el código de la estación, el nombre, la estación, la latitud, la longitud, la altitud, la categoría. Entonces cuando dice categoría, me dice que es una estación tipo agrometeorológica. Acá mira, si ven mi cursor, está en la columna H, la fila 2 dice agrometeorológica. Estas columnas, este tipo de estaciones que son agrometeorológicas son las estaciones antiguas que no tienen, que tienen tanque vaporímetro. Entonces, por tener tanque vaporímetro, los datos los tengo que corregir con 0,6. Si dijera que el tipo de estación es una estación hidrometeorológica o llaman estaciones totales, también ponen acá, son estaciones que están totalmente computarizadas, que las mediciones son mucho más precisas. Entonces, ahí eliminaríamos el factor 0,6 de nuestros cálculos. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué? Aplicamos esta fórmula, sencillamente la multiplicación de la evaporación promedio, el K sub C de la tabla, el factor del tanque vaporímetro, que es una constante que es 0,6, y nos va a entregar la evapotranspiración para cada uno de los, en términos de milímetros por mes, para tanto el cultivo del cacao como para el cultivo de cítricos. Importante recordar, chicos, que la evapotranspiración es la cantidad de agua que se pierde por el efecto de la evaporación más el efecto de la transpiración de las plantas. Y al igual que en el método anterior, en el método 1, vamos a calcular la evapotranspiración promedio en milímetros por día, que es proporcionalmente o equivalente a litros por metros cuadrados por día, para finalmente obtener un valor de cuánto pierde una planta al día por cada una de sus fases. Entonces, mira, que me dice que inicialmente el cacao pierde 72,8 litros por día en la fase inicial y que al final puede perder hasta 135 milímetros por día. Si se dan cuenta y comparan los valores obtenidos por los dos métodos, pues la diferencia es muy alta. Inicialmente en el método A, que es el método de las tablas, me dice que era 40,5 y aquí me está diciendo que es 72,8. Mire que es casi el doble. Y los cítricos me estaba diciendo que eran 19,7 litros por día que perdía en la parte inicial y aquí me está diciendo que es 35,4. La diferencia es muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que los datos, tanto del método 1 como el método 2 se alejan, tienen mucha divergencia. Es decir, que sería necesario ampliar más el número de años de evaporación para decir que este es un dato más certero. Pero por lo general, y para serle sincero, las personas siempre, por facilidad de cálculos, hacen estos balances hídricos a través de los valores tomados de tablas, tanto de la ETR como el valor del K sub C. Esto no solamente se hace en forma académica, sino también se hace en forma comercial. Cuando las personas cotizan un sistema de riego para instalar en sus fincas,
los vendedores, pues utilizan esta parte de las tablas del ETR y el K-C para hacer una cotización de cuál sería la necesidad hídrica a satisfacer y cómo tendrían que ellos colocar sistemas de goteros, aspersores, nebulizadores para satisfacer esta necesidad hídrica de 19 litros por día. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que ustedes en el tercer trabajo, en el cuarto trabajo que ya está propuesto acá, perdón, es la evaluación 4, que ya está propuesto en la plataforma, lo hagan como mínimo con el método 1, que es a través de la tabla. ¿Listo? Que es el método mucho más sencillo, mucho más práctico. ¿Listo? Ahora, ya tenemos definido cuánta agua necesita cada árbol o cuánta agua necesito por cada mes del año. ¿Listo? Entonces, lo que hago es desarrollar un concepto que se llama el uso consultivo, que lo ya habíamos visto en la clase pasada y que decíamos que el uso consultivo es igual a la evapotranspiración del cultivo, pero que sencillamente tenemos en cuenta que ya no se toman unidades de milímetros por mes, sino sería en litros por metro cuadrado por mes, y que si tenemos el área a cultivar, podemos tener la demanda necesidad del cultivo en metros cúbicos al mes. Como se dan cuenta, esto ya está formulado de acuerdo con los cálculos que ustedes ingresen o con los datos que ustedes ingresen desde la parte inicial de la hoja. Entonces, pues, no hay necesidad de que ustedes cambien las fórmulas, solo que se estén dando cuenta que cuando ingresen acá el valor de la evapotranspiración real, pues sea realmente el que ingresen de la tabla y el valor del K sub C sea el valor que ingresen de la tabla de sus proyectos reales y cuando tengan aquí el tema de los cultivos, pues que coloquen las áreas reales y que evidencien que los espaciamientos de siembra o los marcos de plantación sean los que ustedes realmente utilicen. ¿Listo? Entonces, pues acá les da las necesidades, vuelve y les da las necesidades y les hace una totalización al año. Entonces, por ejemplo, les dicen que en el año, para el método 1, que es con solamente tablas, necesitarían 21 metros cúbicos al año y que si lo hacen a través de los datos meteorológicos necesitarían mucho más del doble, que serían 51.172 metros cúbicos al año. O sea, ya le están dando los valores. ¿Listo? Luego, vamos a mirar la parte de la precipitación, que también lo Profe, hablamos en... Señor. uso consultivo, ¿puede volver a esa fórmula? Es la evapotranspiración antes calculada en la hoja anterior entre los metros cuadrados en un mes. No, no sé. Recuerda que lo veíamos la vez pasada acá, y es lo mismo lo que hablamos hace un ratico. Espérame. Decíamos, el uso consultivo es la cantidad de agua que consumen las plantas para germinar, crecer y producir económicamente. Y cuantitativamente es un concepto equivalente a la evapotranspiración. Recordemos que en la evapotranspiración utilizamos el factor K sub C, que en el factor K sub C tenemos la parte inicial, que es la parte de germinar, la parte media, que es la parte de crecer, y la parte final, que es la parte de producir. Por eso, vuelvo y repito, es que ustedes acá, en el K sub C, tienen un K sub C inicial, que es igual a germinar, media, que es igual a cuando la planta está creciendo, y final, que es la parte de producir. Es por eso, es que teóricamente se dice que es equivalente a la evapotranspiración, ¿sí? Entonces, como dicen que es equivalente, entonces la evapotranspiración del cultivo es equivalente al uso consultivo. La evapotranspiración del cultivo está en unidades de milímetros al mes o milímetros al día, pero el uso consultivo tiene otras unidades, que son litros por metro cuadrado por mes o litros por metro cuadrado por día. Y acá es donde, voy a subir esto, se hace la representación, bueno, se hace la igualación de por qué se puede pasar de milímetros a mes
a litros por metro cuadrado por mes o litros por metro cuadrado por día. Y es esta igualación que ya la vimos hace un rato, donde decíamos que un metro de ancho por un metro de largo por un metro de alto es igual a un metro cúbico, que ese metro cúbico equivale a 1000 litros, o que eso puede ser igual a que un metro de área es igual por un metro de alto es igual a 1000 litros, ¿sí? Entonces, por esta igualación que está acá, es que se puede decir que cuantitativamente el uso consultivo es igual a la evapotranspiración. Entonces, lo que está acá es lo mismo que se está diciendo acá. Es exactamente lo mismo. Que el uso consultivo es igual a la evapotranspiración, pero en unidades de litros por metro cuadrado por mes. Es decir, que mi uso consultivo es la misma evapotranspiración, pero yo tengo en cuenta que las unidades son diferentes, tienen en cuenta los litros y el área del cultivo. ¿Listo? No sé si con eso me entendí. Sí, profe. Listo. Entonces, chicos, les vuelvo y repito. Esta tabla trae los datos directamente de la hoja de evapotranspiración. Y el número es exactamente el mismo. Entonces, vamos a ver. Dice que para enero cacao 135. Me dice que para enero cacao 135. Aquí me está hablando de milímetros por mes. Y aquí me está hablando de litros, metros cuadrados por mes. El valor es el mismo. Lo único que cambia son las unidades en las cuales se está tomando el dato. ¿Listo, chicos? Importante que ustedes tengan eso en cuenta. ¿Qué es lo que dice acá? Uso consultivo igual a evapotranspiración en las mismas, en diferentes unidades. Pero el valor es el mismo. Lo que cambian son las unidades. ¿Listo? La demanda del cultivo, pues va a ser ese uso consultivo por el área a cultivar, que es lo que hicimos anteriormente, pero lo hicimos solo para un árbol. Hicimos acá cuánto ocupa una planta. Entonces multiplicamos por el área que ocupa esa plantica. Pero acá lo vamos a hacer macro. Lo vamos a hacer si tenemos 1000 plantas y esas plantas están cada planta tiene 3 por 3, o sea, tiene 9 metros cuadrados. Y si son 1000, pues serán 9000. Entonces lo multiplicamos por el área total. Lo mismo, chicos. Acá ustedes no tienen que hacer ninguna transformación. Aquí ya están, les coloqué las unidades, la transformación de unidades tanto de áreas como de volúmenes, para ya no hablar de litros, sino hablar de metros cúbicos. Y entonces me da cuánta agua necesita el cultivo en metros cúbicos al mes. Entonces me dice, por ejemplo, que en enero se necesitan 1013 y quiero que vean esto, y es que enero, febrero, marzo y abril tienen la misma cantidad. Mayo, junio y julio y agosto tienen la misma cantidad, ¿sí? Y miren, aquí pasa lo mismo en el limón. Enero, febrero, marzo, abril, la misma cantidad. Mayo, junio, agosto, la misma cantidad. Septiembre, agosto, la misma cantidad. ¿Por qué pasa eso? Porque recuerde que esto depende del K sub C. Y el K sub C para enero, febrero, marzo, abril es el mismo. Para mayo, junio, julio es el mismo. Entonces, pues naturalmente si es el mismo valor acá, pues la demanda del cultivo tiene que dar la misma. Para esos meses, ¿no? Para esos 4 meses. Porque supuestamente está en la misma etapa de crecimiento del cultivo. ¿Sí? Acuérdense que estos chicos son aproximaciones de cómo se pueden hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces, vamos ahora a la parte del agua lluvia. La precipitación es un aporte que se hace al balance hídrico, ¿sí? Un aporte natural. Entonces, lo mismo, hay forma de hacerlo. Una forma muy sencilla y una forma un poquito más complicada. La forma sencilla, ¿cuál es? Pues nada, chicos, meterse a internet, colocar precipitación en San Vicente de Chucurí y me salen páginas como esta, las voy a mostrar, en donde me da pues unos valores de precipitación. Entonces mira que me dice que en enero es tanto, que en febrero es tanto, que en marzo es tanto, que en mayo, que en diciembre, y me habla aquí que hay una precipitación promedio de 38 milímetros de lluvia al mes, ¿sí?
Esa es la forma sencilla de hacerlo. Entonces, escoger estos datos y copiarlos a la hoja. Los copiamos. ¿Listo? Esa es la primera forma. Es el método sencillo. El método 1 es el método más sencillo. El método 2, pues es meterme al IDEA y ya no descargar los datos de evaporación, sino descargar los datos de precipitación, limpiar los datos, arreglar los datos y calcular los promedios de precipitación que me reporte el IDEA. ¿Cuál es la diferencia? Pues primero uno, la precisión de los datos que sí correspondan a mi zona. Y tercero, pues la practicidad. ¿Sí? Cuando yo me voy a esta página de internet, y ustedes lo van a ver, se los voy a mostrar. Pues eso me dice aquí, promedio mensual de lluvia en San Vicente Chucurí. Si yo le doy datos históricos, mira que ya toma desde el 2022 hasta el 2016, o sea, es un rango amplio. Entonces yo le doy acá, que me muestre los datos, y me dice que es el tiempo observado en 2022 en el Aeropuerto Internacional de Palo Negro. Es decir, que estos datos me los está trayendo de una estación meteorológica computarizada que está instalada en el Aeropuerto Internacional de Palo Negro. Yo les pregunto, ¿qué tan cerca está el Aeropuerto Internacional de Palo Negro de San Vicente Chucurí? Primero, la distancia en kilómetros. Segundo, las condiciones climáticas del Aeropuerto Internacional de Palo Negro serán muy parecidas a las condiciones climáticas de San Vicente. O sea, la altura sobre el nivel del mar es la misma, la temperatura, la humedad relativa, la radiación solar, ¿sí? Pues la diferencia es bastante. Pero no significa pues que los datos no sirvan. Pueden ser una referencia, pueden ser una ayuda. Pero sí es importante, chicos, que ustedes conozcan qué tipo de información están tomando para que cuando hayan cosas raras, les salgan datos locos, ustedes los pueden analizar, digan, no, pues yo tomé la información de tal página de internet, pero pues la información no era muy cercana a mi proyecto, era bastante lejana, por lo tanto, pues no, la confiabilidad pues no es alta, puede ser una confiabilidad media, pero que ustedes puedan analizar eso, ustedes puedan tener ese criterio de análisis. ¿Listo? ¿Me entienden lo que les expliqué? Señor. Espero que sí. Listo. Profe, Entonces, señor. ahí la precipitación, en el método 1 es la precipitación promedio del mes, o también lo hacemos como en el método 2 que cogemos 5 años y para cada año sacamos un promedio. No, recuerden, volvemos a lo mismo. El método 1 es el método más sencillo, en el cual yo tomo información de tablas e información de internet. Entonces, en este método 1, me metí a esta página que les dejé el link porque ahí pueden encontrar de todos los municipios de Colombia y pueden sacar la precipitación para cada uno de los meses. O hay gente mucho más arriesgada, como los que venden riego, que ellos toman el promedio anual y lo que hacen es dividirlo en 12 y dicen el promedio mensual es tanto, ¿sí? Porque no tienen mucho tiempo para ponerse a cuánto fue en enero, cuánto fue en marzo. Dicen, no, en Wikipedia dice la precipitación en San Vicente de Chucurí es 100 milímetros al año. Ah, bueno, como son 100 milímetros al año, entonces yo cojo esos 100 milímetros acá y lo divido en 12. Y cojo ese valor de ahí y lo pego acá. Y listo. Y esa es mi precipitación. ¿Que está mal? ¿Que está bien? Chicos, ustedes tienen que tener el criterio de decir, pues, ¿está bien hacerlo así? O por lo menos me dedico un poquito más y no me voy a Wikipedia y me voy a una página de clima y le intento sacar mensual, que es lo que le pegué acá, ¿sí? O sea, aquí no hay nada absolutamente mal o absolutamente bien, sino depende del nivel de rigurosidad con que ustedes lo quieran hacer, ¿sí? Si yo lo hago así de sacar el valor de Wikipedia, que es una precipitación anual, y dividirlo en 2 y lo pongo aquí el mismo dato cada mes, pues no estaría del todo mal.
pero pues creo que sí les va a dar valores de pronto un poquito extraños o valores muy atípicos y entonces va a ser muy difícil el análisis. Por lo menos les recomiendo que se metan a una página como esta e intenten sacarlo mes a mes. Es un poquito menos arriesgado en términos de exactitud. Y para la persona que lo quiera hacer de una forma más precisa, puede hacerlo descargando la información a través de la página del IDEAM, que es esta, y ustedes mismos haciendo el promedio para una estación que realmente esté en San Vicente de Chucurí. Porque como les mostré aquí, esta página me dice que es la precipitación de San Vicente, pero es que son datos tomados del aeropuerto de Palo Negro, que no está en San Vicente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quiero intentar decir. No es que yo les diga, no, es que si ustedes no lo hacen por el método 2 en el trabajo les quedó mal hecho. No. Profe, que yo hice la precipitación anual y la saqué de Wikipedia. Bueno, listo, usted la hizo así, perfecto. O sea, lo importante es que entienda los siguientes pasos que vamos a hacer y que comprenda el método. Y que se dé cuenta que esos datos que usted saca de Wikipedia, pues probablemente sean hasta falsos. Pero bueno, si lo hizo así, no hay problema. Lo importante es que usted entienda lo que va a hacer con ese dato. Más que aquí que diga 20 o 30, no es tan relevante si usted no entiende qué va a hacer con ese dato. ¿Listo? En la presentación también habíamos visto ya que la precipitación, bueno, la sacamos del IDEAM, pero que la precipitación no es totalmente efectiva. Que la precipitación también hay que colocarle un factor de corrección porque hay parte del agua que se infiltra y esa agua no nos permite que llegue a la zona radicular totalmente y que la planta la pueda absorber o que se escurre por la alta topografía o porque no tiene una capa vegetativa al suelo y me lava el suelo y esa agua no la puede absorber la planta. Entonces, como tenemos pérdida de agua, entonces la precipitación que cae en nuestro suelo no es totalmente efectiva. Entonces tenemos un factor de infiltración que varía entre el 0,6 y el 0,07. Perdón, el 0,7. Entonces, pues acá lo que tenemos es una fórmula, el dato que tenemos de internet o el dato que obtenemos del promedio del IDEA. Básicamente lo que hacemos es multiplicarlo por un 0,7, que es un factor de corrección, y nos disminuye un poquito esa precipitación. O sea, nos da una precipitación más real. ¿Listo? Entonces, es simplemente eso, chicos. Es tener el concepto de que la precipitación que cae en nuestro suelo no la puede captar el 100% de las plantas. Que una parte se infiltra, que otra parte se escurre, que por lo tanto hay que aplicar un factor de corrección que aproximadamente es el 0,7 o el 70%. ¿Listo? Eso es lo que hace la hoja de cálculo, no más. Luego, lo que vuelve y hace esta hojita de cálculo es volver al concepto de uso consultivo o a recordar esa equivalencia y decir que el volumen de agua disponible va a ser la precipitación efectiva por el área del cultivo. Pero como esa precipitación efectiva la tenemos en milímetros por mes, no la podemos asociar muy bien con el área del cultivo que está en metros cuadrados o en hectáreas. Entonces, se recuerda nuevamente que 1 milímetro de agua caída es igual a 1 litro de lluvia caída en 1 metro cuadrado, o que 1 litro por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, utilizando esa equivalencia, se determina el volumen de agua disponible, que es la precipitación efectiva por el área del cultivo. Si tengo una hectárea, quiero saber cuánta agua de la que llovió queda en esa hectárea de agua, en esa hectárea de terreno. Entonces, necesito esa hectárea, que es un área, multiplicarla por la precipitación, pero es que la precipitación la tenemos en milímetros, que es una altura. Entonces, echamos mano de la herramienta de la equivalencia que está varias veces explicada aquí en esta hoja de cálculo y vuelvo y se las muestro. Aquí, esta es la equivalencia que usamos para poder usar la parte del área y determinar el volumen de agua disponible.
¿Qué significa el volumen de agua disponible? Es decir, cuánta agua en términos de metros cúbicos al mes me cae sobre mi hectárea o sobre mis 800 metros por el área que tenga disponible. Y esa agua me sirve para suplir la necesidad hídrica de mi cultivo. Entonces, eh, acá nos da un volumen de agua en metros cúbicos al mes para el mes de enero, febrero, marzo, abril, y me da tanto para el cultivo del cacao como para el cultivo cítrico. ¿Por qué me da para un cultivo y para el otro? Porque es que recuerden que cada cultivo tiene un área diferente. Si tenemos tres cultivos con con tres áreas diferentes, pues aquí habría otra fila con esa área diferente. ¿Listo? Y acá lo que hacemos es determinar cuál es la precipitación promedio diaria de la zona. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Es muy parecido a lo que hicimos con la transpiración, con la evapotranspiración. Tomamos la precipitación promedio efectiva, ¿sí? Esta está inicialmente en milímetros por mes, pero si yo la divido en 30 días que tiene el mes, pues me dará una precipitación en días. Luego, lo que hago es recordar que milímetros por día es equivalente a litros por metro cuadrado por día, o sea que es el mismo número, pero las unidades son diferentes. Y lo que hago es multiplicar esa precipitación o esa cantidad de lluvia por el área que me ocupa mi árbol de cacao, o el marco planta, o el desplazamiento entre plantas que dejé, y me indica cuántos litros por día de lluvia me pueden caer. Entonces, por ejemplo, para el método 1 me indicaría que aproximadamente me caen 24 litros de agua al día para cacao, y que para cítricos aproximadamente me caen 17 litros por día. ¿Listo? Eso con el método 1. Con el método 2, pues las precipitaciones son mucho más bajas y se aplican las mismas ecuaciones, y al final obtengo que solamente me caerían 8 litros de agua para cacao y que para cítricos me caen 6 litros de agua. Como ustedes se dan cuenta, entre el método 1, que es el método de tomar los datos directamente de Internet con un criterio muy básico, y el método 2, que hacer los datos a través de los datos del IDEAM, pues existe una gran diferencia. Aquí me dice que me caen 24 y aquí solo me dice que me caen 8. Es decir que, o sea, aquí supuestamente hay más agua disponible y con los datos del IDEAM hay menos agua. Que cuál es verdadero y que cuál es incierto? Pues yo me ajusto un poquito más a los datos del IDEAM porque sé que son de una estación más cercana a mi proyecto, y sé que estos datos de precipitación son de una estación que está muy lejos de mi proyecto. Están en Lebrija, que esto está en Lebrija, yo estoy en San Vicente, entonces pues le creo más a estos datos. Pero pues ya es criterio de cada uno, y que cada uno de pronto en las conclusiones lo pueda sostener. ¿Listo? Entonces, acá, en la siguiente hoja, vamos a utilizar lo que ya usamos en el trabajo, lo que ya me presentaron en el trabajo anterior, y es calcular cuánta agua recibo yo a través de un acueducto. Entonces, es lo que ya se hizo: definir el recipiente aforador, hacer la toma de 3 tiempos promedios, calcular cuál es el caudal de agua de mi manguera o de mi llave, y eh, tener en cuenta si el agua me llega todos los días o no me llega todos los días. Por ejemplo, en esta vereda ya día de por medio, entonces solo tengo disponible 15 días el agua. Y adicionalmente tener en cuenta si tengo agua las 24 horas del día o tengo agua solamente durante cierto tiempo. Aquí el agua solamente llega durante 6 horas. Con esas condiciones, el programa calcula, o el programa no, la hoja de cálculo determina cuál es el caudal en metros, bueno, cuál es el volumen de agua disponible en metros cúbicos al mes. ¿Listo? ¿Por qué lo hago de esta forma?
porque recuerden chicos que lo que yo quiero, ya lo vamos a ver aquí al final, es hacer un balance hídrico, es decir, mes a mes cuánta agua tengo disponible, mes a mes cuánta agua gasto y saber si tengo excesos o déficit de agua. ¿Listo? Entonces, esto fue lo que ya vimos, pero ahora está hecho en términos de todo un año. Y luego voy a hacer el cálculo voy a forar un riachuelo que se llama La Virgen, que pasa muy cerca de la unidad productiva, y lo voy a hacer a través del método de flotado. Entonces mido la distancia de un punto A a un punto B, mido cuál es el ancho del río del punto B, determino la profundidad del cauce del río en el punto B, saco un promedio, determino cuál es el área, eso ya lo hicimos. Luego lo que hago es botar el flotador, la botella, la tapa, 3 veces, determino un tiempo promedio, determino cuál es la velocidad de ese flotador y calculo el caudal de agua que fluye por ese riachuelo. Eso ya lo hicimos. Sencillamente esto es un recordatorio. Ahí está la forma de hacerlo por si alguna persona tiene dudas. Está un ejemplo para que lo tengan presente. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Listo. Vamos. Entonces, recuerden chicos que nosotros determinamos un caudal total de agua que pasaba por ese riachuelo, por ese río, por esa quebrada. Pero eso no significa de ningún modo que nosotros vamos a poder extraer el 100% de esa agua. Nosotros estamos sujetos a las condiciones de una corporación autónoma regional, la cual nosotros le pasamos una solicitud, que es un formulario, en la cual le indicamos para qué necesitamos el agua y cuánta agua necesitamos, y ella nos va a entregar una resolución en la cual nos dice, puede sacar tanta agua en tales y tales condiciones. Entonces, ustedes para hacer eso, tienen que echar mano de lo que ya hicimos anteriormente y es determinar las necesidades de agua. Entonces, hacemos un balance hídrico inicial en donde decimos, mire, las personas en el mes de enero consumen 24 litros. Las gallinas en el mes de enero consumen 2 litros. Las vacas en el mes de enero consumen 20 litros. Como las personas, las gallinas y las vacas van a estar presentes durante los 12 meses del año, pues van a ser las mismas cantidades en los 12 meses del año. Luego, tengo un cultivo de cacao que me consume tantos litros en enero. Tengo un cultivo de cítricos que me consume tantos metros cúbicos al mes. Y coloco la información que obtuve para cada uno de los meses. Si se paran en la hoja de cálculo, se darán cuenta que esta información la trae directamente de las hojas atrás. No tienen que hacer nada, sencillamente verificar que lo está haciendo correctamente. Cuando yo sumo cada uno de los meses, pues me daré cuenta cuál es el requerimiento por mes para el proyecto. Y adicionalmente, si tengo en cuenta ya la lluvia, que fue lo que miramos en la hoja anterior, pues podré revisar cuál es el aporte de agua que me ingresa al proyecto. Si hago la diferencia entre lo que necesito menos lo que me ingresa por lluvia, pues tengo el balance. Es lo que me sale de agua versus lo que me ingresa por la lluvia. Eso será el balance. Y como se dan cuenta, pues son números negativos. Es decir, que necesito más agua de la que me ingresa por lluvia. Es decir, que necesito un aporte adicional de agua a través del riego. Pero ese aporte de agua lo necesito tomar de algún lado. Y pues se me ocurre que como tengo el riachuelo La Virgen, que tiene un caudal de tanto, pues lo puedo tomar de ahí. Entonces le voy a pedir a la corporación que necesito ese caudal. ¿Cómo se determina ese caudal? Pues básicamente se hace un promedio de la necesidad anual y me da que necesito 597 metros cúbicos al mes de agua. Entonces, con esta información, y esto es real, así se tramitan este tipo de concesiones, se llena el formulario, se le pasa a la corporación y la corporación entonces me dice, señor, yo le apruebo un caudal de 2 litros por segundo durante 6 horas al día
día de por medio todos los meses del año. Entonces, teniendo en cuenta lo que me permite la corporación, yo calculo cuál es el caudal al mes que me permiten extraer. Y es muy sencillo, es una fórmula. Sencillamente es pasar esos 2 litros a términos de metros cúbicos al mes. Ya está definido. Y como ustedes se dan cuenta, pues yo puedo ya obtener cuántos metros cúbicos al mes puedo sacar del riachuelo o la Virgen. En sus proyectos, en sus trabajos, pues, ¿qué se espera? Pues que coloquen aquí los datos, si tienen agua de acueducto, que coloquen aquí los datos, si tienen algún río, riachuelo, quebrada que pase, que lo puedan usar para riego, y hagan un primer balance hídrico. Bueno, eso se lo hace automáticamente la hoja de cálculo, y aquí pongan a manera de ejemplo un caudal que ustedes crean que les puede aprobar la corporación. Comiencen a probar con números, 3, 4, 5 litros, para ver si aproximadamente les sería viable o no el proyecto en términos de agua. Como ustedes se dan cuenta, aquí inicialmente me salía que requería 597 metros cúbicos al mes, eso es lo que requiere el proyecto. Con lo que me otorgó la concesión, me da que al mes son 648, o sea, es decir, me dieron un poco más de lo que necesitaba. Eso pasa en la vida real. Si ustedes piden 3 litros por segundo, generalmente la corporación les da 4 o 4,5. Siempre les da un poco más por si de pronto los cálculos no fueron bien hechos y hay un factor de error. Entonces, para satisfacer ese factor de error y que ustedes no se vayan a pérdida en los proyectos, siempre les va a dar un poco más. Eso lo pueden hacer ustedes también a manera de ejemplo. ¿Listo? Entonces, finalmente, se ingresa ese valor, esos 648 metros cúbicos, y se obtiene el balance hídrico final. ¿De qué nos sirve el balance hídrico final? Nos sirve para darnos cuenta que, por ejemplo, en el mes de febrero, marzo y abril, perdón, en enero, febrero y marzo, voy a tener déficit de agua, al igual que en diciembre, pero que voy a tener excesos de agua entre abril a noviembre. Y me permite determinar también o cuantificar de pronto el tamaño de un reservorio que necesitaría construir en mi finca para poder tener agua almacenada. Si yo en mi finca ya tengo reservorios, pues aquí en donde dice que quién aporta agua, voy a colocar no solamente lluvia, acueducto y riachuelo, sino que voy a colocar reservorio y coloco cuánta agua puedo obtener de ese reservorio al mes, porque ese sería un aporte, ¿sí? Aquí en este proyecto no existía reservorio, pues entonces por eso se coloca por fuera, y la idea es construir uno para que nos permita que el proyecto sea viable, nos permita regar las plantas, satisfacer las demandas de personas, gallinas y vacas durante el periodo productivo. Al finalizar de la hoja, pues existen algunas conclusiones, algunos análisis de resultados, porque me he dado cuenta, chicos, que eso es lo que ustedes más han fallado en los trabajos. O sea, veo que concluir, hacer análisis de resultados les cuesta un poco, entonces les coloqué algunos ejemplos de cómo los pueden hacer para que se puedan guiar y los puedan ver de una manera más sencilla. Esto es cómo se hace un balance hídrico. Como les digo, no existe un método único, no existe un método definitivo. Como ustedes se dan cuenta aquí, yo desde el inicio hasta el final siempre llevé los 2 métodos con datos tomados de internet, tomados de tablas y datos tomados del Servicio Meteorológico Nacional, que es el IDEAM, intentando hacer la comparación para que ustedes se den cuenta que tomar datos de un lado y otro pues nos dan diferentes necesidades hídricas, pero que más que los números que me pongan acá, es importante que ustedes puedan hacer un análisis y de los resultados y conclusiones
un poco más precisas, un poco más certeras, que les permitan, por ejemplo, en la presentación general de proyectos, no pegar tablas y tablas y mostrar datos, sino más bien es mostrar resultados, como decir, por ejemplo, de acuerdo con las condiciones climáticas, estoy leyendo la 2, de acuerdo con las condiciones climáticas de la zona donde se desarrolla el proyecto y los resultados del método 1, el consumo de agua de un árbol de cacao promedio es de 42 litros día y la lluvia puede satisfacer en promedio el 57% de esta demanda, es decir, 24 litros día. Importante, chicos, que ustedes siempre digan en sus conclusiones, en sus análisis de resultados, que estos datos son para su proyecto y para la zona en donde desarrolla su proyecto. Porque hay mucha gente que compara, uy, pero eso es como mucho porque yo en mi finca tengo tal cosa, tal, pero pues su finca está ubicada en otro municipio, a otra altitud, diferentes condiciones de precipitación, diferentes condiciones de evaporación, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces es importante siempre que referencien en sus conclusiones, en sus análisis de resultados, este tipo de cosas. Preguntas, observaciones, aclaraciones. Profe, ¿podría explicar de nuevo la disponibilidad de agua? Claro que sí. Nos quedan 10 minuticos. Disponibilidad de agua. Entonces, la disponibilidad de agua, que es la hoja 5.2, lo que trata es de que ustedes identifiquen que los aforos que hicieron, tanto del agua que viene por un acueducto o del agua que viene por un riachuelo, debe hacer parte del balance hídrico y debe tenerse en cuenta. Entonces, ustedes, para el caso, por ejemplo, del acueducto, hicieron esta primera parte, que era tomar un recipiente aforador de volumen conocido o le determinaban el volumen, tomaban 3 tiempos en el que se llenaba la caneca, el balde y calculaban el volumen. Ahora yo les he agregado las condiciones en el que es suministrado el agua, es decir, el agua les llega todos los días, día de por medio, cada 3 días, y adicionalmente si la tienen disponible las 24 horas, 6 horas, etcétera, etcétera, etcétera. De acuerdo con eso, se determina un volumen al mes disponible de agua. Ahí está la fórmula, es muy sencilla, solo reemplazan los datos y la hoja de cálculo les calcula esa cantidad de agua. Del mismo modo, si ustedes tienen un riachuelo, una quebrada, un río, y de ahí han pensado tomar agua para satisfacer las necesidades de su proyecto, pues deben incluir esa cantidad o ese volumen de agua dentro del cálculo del balance hídrico, ¿sí? Entonces, ustedes inicialmente hicieron esta parte hasta acá, que era decir, bueno, cuánta agua fluye por ese río en metros cúbicos por segundo, metros cúbicos hora o metros cúbicos mes, año, como lo hicieron, pero tienen que ahora tener en cuenta que eso es lo que fluye, pero eso no, toda esa agua ustedes no la pueden tomar de manera arbitraria, ustedes tienen que pedirle permiso a una corporación, y la corporación para hacerlo les va a pedir que tienen que presentar un balance hídrico o le van a pedir que ustedes tienen que mostrar, le tienen que mostrarle a ellos para qué van a usar el agua, que eso es un balance hídrico. Entonces, pues hacen este primer balance hídrico, ustedes se darán cuenta cuando descarguen este archivo, es que los datos los toma directamente la hoja de cálculo de los cálculos que anteriormente se han hecho, o sea, el balance hídrico se llena por sí solo, pero es importante que ustedes lo puedan revisar y lo puedan analizar un poquito antes de seguir hacia adelante. ¿Listo? ¿Y qué es el balance hídrico? Pues básicamente, ¿en qué se necesita el agua? O sea, sumar cuáles son las necesidades del agua y sumar cuáles son los aportes del agua. En este proyecto el único aporte era la lluvia, porque no teníamos más inicialmente. Por eso es que se pidió a la corporación que como mínimo nos permitiera captar 597 metros cúbicos al mes de agua. ¿De cuál agua?
pues, del agua que fluye por el riachuelo La Virgen, que tiene un caudal de 651 metros cúbicos hora. Mira, tiene 651 metros cúbicos hora y yo le estaba pidiendo que me permitiera captar 597 metros cúbicos al mes, o sea, una cantidad muy, muy pequeñita de la que fluye por ahí. Pero no la puedo tomar ilegalmente, chicos, debemos hacer las cosas como son y es a través de una concesión de agua. Entonces, se hace un primer balance hídrico, se Perdón, profe, determina, señor, le está pidiendo 597. ¿Y cuánto es que tenía usted en la otra? mira, ahí lo puedes ver. Tenemos 651 metros cúbicos hora y le estoy pidiendo 597 metros cúbicos mes. Sí, ¿Qué es la diferencia en términos de tiempo? sí, es Es mucha más. muy poquito lo que le estoy pidiendo. Sí, ¿Cómo lo- le está pidiendo por un mes lo que se gana en una hora, más o Exactamente, menos. exactamente. Eh, pero eso según quién, eso es un estimado, no, ahí ya no hay una fórmula, ese 597. Claro, mira que sí hay una fórmula. Si tú le das acá, lo que estoy haciendo es un promedio, lo que se hace es un promedio de lo que necesito al año. O sea, es un promedio, ¿me hago entender? Es un promedio mensual. Porque naturalmente cuando tú haces un balance hídrico y más cuando tienes cultivos, pues van a haber unos meses que necesitas más y otros meses que necesitas menos. Porque también hay unos meses que llueve más y hay unos meses que llueve menos, ¿sí? Pero entonces la corporación no le puedes pedir que no, que para enero deme 500, que para febrero deme 600, que para marzo no. Tienes que, la corporación te va a dar un caudal al año, o sea, una cantidad fija. Pero como esto varía por la cantidad de la lluvia y las necesidades hídricas que también varían dependiendo del mes, pues por eso tienes que hacer un promedio para darle un valor, un único valor, para solicitar un único valor. ¿Me entiendes? Sí, exactamente. Y por eso aquí tiene un promedio. Por eso yo les digo acá, esto ya está formulado. Lo ideal no es que cambien las fórmulas, lo ideal es que los analicen. Por eso es que al final les coloqué un ejemplo de análisis de resultados, para que no pierdan tanto tiempo cacharreando con el Excel como se hizo vulgarmente, sino es revisando los datos que le den. Si ustedes colocan datos iniciales muy bien tomados, muy bien sacados, de ahí para allá, pues la hoja de cálculo les hace todo. Y además, lo que les estoy pidiendo es que lo hagan con el método 1, que es el método más sencillo. ¿Listo? Listo, chicos. ¿Preguntas? Profe, ese promedio tiene valores negativos. Háblame más fuerte que no te escucho, usted mucho ruido. Ese promedio tiene valores negativos Claro, claro, porque son negativos los valores. porque a veces necesita más agua Necesito más de la agua de que la que me tiene. llueve, entonces es negativo. Pero yo para quitarle ese signo negativo, pues le coloco la función de valor absoluto y ya. Ah, sí. Claro, claro que es negativo porque la lluvia en ningún mes mira, si tú mira los datos, en ningún mes del año la lluvia es capaz de satisfacer mis necesidades hídricas. Siempre tengo déficit de agua. Sí, señor. Listo, dale. Creo que alguien levantó la mano, por favor, si quieres. Hola, profe. Hola. Profe, una cosa es que yo tuve muchos problemas de conexión. Estoy aquí en la finca y en el inicio no pude como estar tan presente. Quería saber si tú estás grabando esto, dónde lo podemos ver después para poderlo repasar y demás. Sí, esta clase está siendo grabada y se las voy a colgar aquí en la parte baja de la plataforma para que Ujú. la puedan ver. Ah, No bueno. solamente por las personas que no tuvieron buena conexión, sino porque es que la última clase que tuvimos de 4 horas, porque esto era para verlo allá, para haberlo visto con ustedes,
ustedes estaban muy bajos de energía, entonces pues nada, chicos, eso fue algo externo a mí. Creo que eso no se va a volver a presentar, me dijeron que no volvían a aceptar ese tipo de prácticas y después clases, ojalá que pase, porque ustedes son los perjudicados, a mí me toca ajustarme a mi horario y no tenemos más tiempo. Como les indiqué a las personas que se conectaron al principio de clase, esta es la última clase, ya la próxima clase, que es una P, nos vamos a ver para hacer una visita a unas plantas de tratamiento del acueducto. No vamos a tener el tiempo para, pues si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto se las resuelvo. No solamente ese día, sino también a través de mensajes, a través de esta plataforma. Usted sabe que siempre les respondo lo más rápido que puedo, pero como tal, como clase, esta es la última. Entonces sí nos vimos afectados por esa situación. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Estoy presto a servirles. Tenemos pendiente la evaluación número 4, que es el próximo trabajo. Se puede hacer individual o en grupos, si ya tienen grupos formados. Son las mismas consideraciones. Y básicamente, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el balance hídrico. Hacer el balance hídrico por cualquiera de los dos métodos. No me sirvió la página del IDEA para poderles mostrar cómo se descarga, pero vamos a seguir ahí hacia adelante. ¿Listo? Profe, una consulta del certificado, ¿por cuánto tiempo tiene que haberse despedido? No, como la visita ya es dentro de 15 días, no, puede ser de hoy, de mañana. Me lo piden que tenga mínimo 30 días antes. Entonces, como yo les avisé, creo que 15 días estaría bien. O sea, ojalá si me lo pudieran enviar lo antes posible, estaría bien. Porque acuérdense que yo les coloqué una fecha ahí que tengo que entregar esos documentos, creo que es el próximo 27, ¿no? Entonces, voy a repasar eso. Se me están entrando los chicos, me están pidiendo ingreso los chicos del otro grupo, entonces voy a terminar y ya, déjenme ver acá. Es que lo que hay plazo de entregar hasta el 28 de octubre, porque es que el viernes, el 28 es el jueves, el viernes 29 tengo plazo, que es una semana antes, tengo que entregar todos los documentos de ustedes. Entonces, si las personas no me entregan eso el 28, yo entenderé que no van a ir, entonces hasta el 28. Listo, sí, señor, muchas gracias. Bueno, chicos, tengo que comenzar la otra clase, les agradezco su asistencia, voy a subir la grabación y cualquier pregunta o duda, con mucho gusto. En el formato, en la plataforma, están las directrices de cómo se debe hacer el trabajo, que es el nada, es el trabajo número 4, y ya ese es el trabajo final. Después de ese trabajo ya viene la presentación general del proyecto y el evento de emprendedores. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias por su participación. Sé que estuve como corriendo un poquito, pero el tiempo no me da para más. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien, chicos. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Chao,